Perdón, profe, nunca hicimos algo así en una clase No, así. no, ningún problema, ningún problema. Perfecto, perfecto. Gracias. Ya sabemos, para la próxima, previamente me mandan todo y yo ya después lo tengo armado. Ya está, pero bien, 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 bien. Es que no sabíamos en realidad que se tenía que dar permiso. Sí, sí. Bueno, ¿sabes las veces que me pasó que o yo le mandaba a alguien o algo, o los exámenes que me mandan y después tengo que andar viendo, por favor, habilítenme porque no lo puedo corregir? Así que Claro. estoy medio curtido. Bueno, esperamos un minutito más, Jimena, y vemos a ver si ya arrancamos. Bueno, A ver. Ah, bueno, a ver, está, a ver, está también. Bueno, listo, dale, arranquemos, así ya no lo extendemos demasiado. Dame un segundito, que ahí comparto. no sé si quiere ir poniendo, va poniendo a una, no sé cómo le va a salir la verdad, profe, ahora. La verdad. Ahora vemos. Espera porque estoy buscándolo. Ah, Juan Pablo está abajo. Bien. Estoy viendo cómo está el de ustedes porque. Bien. Ah, no. Arrancamos. Ay, ahí va a salir Walter en la... ¿Es ese, no? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, cuando vos quieras que yo vaya avanzando, a ver. Muy bien. Yo lo voy haciendo. Ahí. Listo. Espera que voy a tratar de desactivar mi audio. Así ustedes hablan bien tranquilas. Hicimos conciso, profe, como usted pidió. Sí. Arranca directamente. Está bien, tiene que ser conciso como para que sea equitativo. Práctico. Listo, yo ya me voy a Bien, mutear, cualquier cosita me avisan y yo activo mi audio. ¿Listo? bien. Hágame una seña y yo voy avanzando la diapositiva. Bueno, nosotros elegimos SRL, que sería Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esto quiere decir que la responsabilidad de los socios, que es limitada y a la cuota. claro, que es limitada a la cuota, resguarda lo que sería su patrimonio personal. ¿Quiere pasar la otra, profe? Bueno, acá tenemos algunas de las características de la SRL. Bueno, tienen que tener un mínimo y un máximo de socios. El mínimo de socios es 2 y un máximo de hasta 50 socios. Bueno, como bien decía usted, el capital está formado por cuotas. Después, la sociedad tiene que estar compuesta por el nombre, que puede ser el nombre de uno o de varios socios, siempre acompañada del nombre SRL. ¿Sí? Puede ser Antonella SRL, Antonella y Jimena SRL. No existe un capital mínimo, pero sí lo que requiere es que sea suficiente como para aportar, para llegar al objetivo deseado, digamos. Bueno, y después la dirección y la administración de la sociedad que se lleva a cabo es por la gerencia. Esta gerencia puede estar integrada por terceros o por los mismos socios también. Pasamos. ¿Quiere pasar la otra, profe? Bien. ¿Cómo se constituye? Bueno, una SRL se constituye con la firma de un contrato entre los socios, por medio del cual se crea la sociedad y se aprueban los estatutos sociales. Este contrato se puede hacer mediante una escritura pública o un instrumento privado certificando la firma de ambos socios, la firma de los socios, siempre
ambas, ya sea por escritura pública o por el certificado, por el instrumento, ya sea por instrumento privado o una escritura pública, siempre es con la presencia de un escribano, ¿sí? Es necesario la presencia de un escribano para avalar todos los datos. ¿Qué lleva el contrato? Sería como una especie de estatuto, ¿sí? Lleva el nombre, cómo está compuesta la sociedad, el nombre de los socios, la dirección de los socios, la cuota parte que cada uno va a aportar a la sociedad. La fecha de inicio de la sociedad y de la fecha límite. Claro, también se puede estipular cuándo se va a terminar la sociedad. También se estipula quién va a tomar las decisiones, quién va a estar a cargo de tomar las decisiones. Y también todos aquellos puntos que los socios consideren pertinentes, que deben estar escritos en el estatuto para evitar posibles conflictos. Todo lo que ellos consideren necesarios para evitar conflictos a futuro. Pasamos Bien. a la siguiente. Si quiere poner la siguiente, profe, acá estamos como en como una disyuntiva, es esto. Porque cuando nos planteamos el tema de la resolución parcial, lo que es disolución de la sociedad y la liquidación, porque habla de resolución parcial cuando se desvincula a uno de sus socios, subsistiendo la sociedad con el resto de sus integrantes. Pero habla de resolución parcial, no habla de disolución, en este caso. ¿Sí? Que la resolución parcial es la desvinculación de uno de los socios por distintos causales. Tenemos las causas establecidas por la estipulación contractual, después por la muerte de algún socio y por la exclusión de socios. En la muerte del socio, como principio general, se produce esta resolución parcial. Esto quiere decir que si uno de los socios muere, entre ellos pueden haber un acuerdo de que el heredero siga en esa sociedad, siga teniendo los beneficios de esa sociedad. ¿Les querés decir la exclusión? Y después tenemos la exclusión del socio, que cualquier socio puede ser excluido de la sociedad cuando exista una causa justa. ¿Qué significa esto? Puede ser por un grave incumplimiento de las obligaciones del socio, o puede ser causales objetivas, como la quiebra de la sociedad, incapacidad o inhabilitado alguno de los socios. Por la estipulación contractual que no dije, puede ser por un retiro voluntario o por determinada situación que se dé. Después está lo que es la disolución de la sociedad, que ahí sí, ahí teníamos el... ¿no? Acá teníamos como dudas, porque la resolución parcial habla de desvinculación y tenemos como estas causas, pero lo que es la disolución de la sociedad, bueno, en la fotocopia nos marca como el principio de la etapa final, y también ahí habla de causales contractuales, como que uno estipula, por ejemplo, la fecha que termina la sociedad, y después tenemos causales legales, ya sea por decisión de los socios, por término de lo que se constituyó, por las condiciones, por los objetivos, por el capital social. Hay varias causales de disolución, que esto se lleva a cabo después a la liquidación de la sociedad.
pero no puede haber una liquidación sin una disolución. Y ahí es como que estábamos medio en duda, profe. Bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, intervengo un cachito, las interrumpo un poquito simplemente para aclarar estas cuestiones. Voy a ver si puedo ir para atrás primero y después llegamos a la parte final. Bien. Está perfecto. Cuando ustedes hablan de capital mínimo, que no lo requiere la ley, es verdad, la ley no establece hoy en día un monto mínimo, pero la práctica hace que hace mucho tiempo la IGJ y la Dirección de Personas Jurídicas establezca un mínimo. Digamos, uno no puede ir y constituir una SRL por ejemplo, 20.000 pesos. Ese mínimo es un mínimo bastante bajo. En las últimas oportunidades, creo que fue el año pasado o el anterior, cuando habíamos hecho los trabajos, era más o menos, rondaba los 50.000 pesos. Hoy en día seguramente es un monto un poco mayor, pero Seguro. calculo que hoy en día no debe pasar bajo ningún aspecto los 100.000 pesos. Entre 50 y 100.000 pesos debe estar hoy en día el monto mínimo Para que constituir. la práctica establece para constituir. Ahora, uno, según la ley de sociedades, y esto lo dejo como una tarea para ustedes, no tiene que aportar la totalidad del monto que uno establece en el contrato constitutivo, sino que aporta, ¿sí?, un porcentaje, tienen que investigar cuál es ese porcentaje, y después tiene un término de 2 años para aportar el monto que dice el estatuto. ¿Está? Uno aporta, adjunta la boleta de depósito, es un timbrado del banco, donde uno depositó el monto para poder constituirla, y luego el porcentaje que falta tiene 2 años para depositarlo, Para cubrirlo. para cubrirlo. Los socios, respecto, digamos, uno puede constituir sobre, digamos, depositando el 100%, pero como la ley te permite depositarlo en 2 años, la práctica es que uno deposita simplemente el porcentaje establecido por ley. Ahora, cuando si los socios tuvieran, por ejemplo, un juicio y tuvieran que responder, ustedes piensen que en una SRL son responsables por lo que uno se comprometió, claro, uno lo que se comprometió en el contrato constitutivo. Si yo, por ejemplo, incorporé a la sociedad únicamente el 25%, ¿sí?, del capital que figura en el estatuto, yo, respecto del 75% que falta, respondo con mi patrimonio. ¿Está? Es el único supuesto de extensión de responsabilidad del socio. El socio de una SRL responde totalmente con su patrimonio respecto de ese porcentaje que quedó sin depositar. ¿Por qué la responsabilidad se amplía? Y porque es lo mínimo que la ley requiere para que la sociedad se constituya. Con lo cual, si la persona no lo depositó, la ley permite que el acreedor vaya sobre el patrimonio del socio buscando ese porcentaje que falta ingresar. ¿Está? Así que bueno, si bien la ley no establece un mínimo, la práctica sí lo hace, ¿está? Que es el organismo que recibe el estatuto. Respecto al tema de la constitución, efectivamente, la SRL no requiere que se constituya por escritura pública, puede ser por instrumento privado, pero siempre con certificación de firmas de los socios, ¿está? Siempre, obviamente, cuando uno habla de una escritura pública, esta vez es una forma de celebrar los actos que es siempre con presencia de un escribano. Con lo cual, si uno lo hace por escritura pública, quien redacta todo y realiza la escritura de constitución es el escribano. En cambio, cuando uno lo lleva hecho, el contrato constitutivo, lo único que tiene que hacer es firmar, ¿sí?, al pie frente al escribano, o ratificar la firma, en un acta notarial de certificación de firmas. Yo les voy a subir, para que ustedes vean, lo que es el estatuto, lo que es el convenio o el contrato constitutivo de una SRL. ¿Está? Porque, como bien decía Jimena y Antonella, en el contrato constitutivo, el elemento más importante, y esto anótenlo, es la cláusula que establece el objeto. La cláusula que establece el objeto de todo tipo societario es prácticamente la cláusula más importante. ¿Por qué? Porque establece para qué va a funcionar, cuál va a ser el objetivo que va a tener esa sociedad en el futuro. ¿Está? Todo lo que esté en el objeto lo va a poder hacer. Lo que está fuera del objeto, la sociedad no va a poder hacerlo. Y lo que haga puede ser anulado. ¿Está? Y los socios podrían ser responsables por todo lo que hagan fuera del objeto societario. Como bien decía Antonella,
en el contrato constitutivo tienen que estar claramente especificados, por ejemplo, los atributos de esa persona jurídica. Por ejemplo, el patrimonio, el domicilio, el nombre, ¿sí? La capacidad, que va a ser el tema de quienes van a representar a la sociedad, ¿sí? Salvo el Estado, recuerden muy bien, que es el Estado de familia, el resto de los atributos son parte de la persona jurídica y, en el caso de la sociedad comercial, tienen que estar plasmados en el estatuto. El nombre, por ejemplo, cuando uno lo presenta, tiene que establecer, digamos, el organismo de control va a corroborar de que el nombre que uno elija no esté repetido, por ejemplo. Yo no puedo poner a una empresa acá en San Vicente, que voy a hacer una empresa de colocación de tejidos, que se va a llamar Coca-Cola. No se puede, digamos, ¿entienden? No, no, porque ya es una marca registrada. Exactamente, entonces uno de los requisitos es que no sea una marca que esté repetida. Después, el tema del domicilio sí, puede estar repetido, eso no habría problema, pero también, más allá del tema, digamos, del nombre, el patrimonio y demás, tiene que estar claramente delimitado, por ejemplo, cuáles van a ser, como bien decía también Jimena, las causales de disolución de la sociedad van a estar, o podrían estar, en el contrato, algunas que no estén reguladas por la ley. Yo puedo pactar que una causal de disolución, por ejemplo, es que se inunde, no sé, una isla. Y si la isla se inunda, se pone bajo el agua, para mí sería una causal de disolución. ¿Está? Si ocurriera ese Perfecto. evento, podría disolverse. Cuando nosotros hablamos de resolución parcial, por ejemplo, por la muerte de un socio, o porque un socio chocó y quedó con secuelas neurológicas y no puede, y es un incapaz, se convirtió en una persona incapaz, o porque fue declarado en quiebra en otro proceso, ¿sí? En algún proceso específico, y no puede formar parte más de la sociedad. Estamos hablando de una resolución parcial. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual ocurre una anomalía en el funcionamiento cotidiano de la sociedad y uno tiene un plazo, un tiempo, para tratar de subsanar esa causal de resolución. Si uno la subsana, por ejemplo, ante la muerte de un socio, hace que los herederos tomen esa porción, o Sí. que otro socio se haga titular de los bienes del socio que murió, es como que uno resuelve, uno subsana esa causal de resolución. Y entonces la sociedad sigue funcionando normalmente. Ahora, Profe, siempre, si un socio muere, ¿lo tiene que sustituir el heredero? no, ¿O no? no. Es más, puede estar previsto en el contrato que si, por ejemplo, Estipulado. exacto, si yo, por ejemplo, constituyo una sociedad con Antonella y con Jimena, yo puedo plantear que ante la muerte de un socio, la sociedad se disuelve. Se Y ya disuelve. está, se terminó. Yo mismo pacto eso. Ahora, si nosotros no lo pactamos y de pronto me muero, bueno, ellas pueden decir, bueno, mira, o viene el hijo de Gastón, o cualquiera de nosotras dos compramos la parte de Gastón, ¿sí? A los herederos. Pero también podría ocurrir que en realidad la sociedad la constituyó Jimena y Antonella. Entonces, si es una SRL y de pronto una de las dos le ocurre algo, vamos a decir así, la otra no podría seguir constituyendo una sociedad de responsabilidad limitada porque quedaría una sola socia, ¿entienden? Claro, Entonces, si no se claro. puede, Y ¿sí? Y son tiene que ser dos o más. exacto. Entonces, una situación de una resolución parcial puede desembocar en una disolución. ¿Por qué? Porque si no se puede subsanar bajo ningún aspecto, ya está. Y esa sociedad ingresa en la etapa de disolución y luego se liquida. Recuerden que la etapa de disolución es el principio de la etapa final y la liquidación es cuando ya la sociedad no funciona más y lo único que uno tiene que hacer es empezar a distribuir activos, pasivos, pagar las deudas y Claro. se reparten el remanente y se terminó. En la etapa de liquidación, la sociedad deja de Sí. ser Jimena y Antonella SRL y pasa a ser Jimena y Antonella SRL en liquidación. ¿Sí? Siempre uno tiene que poner que es en liquidación, claro, porque el que contrata con la firma sabe que ya no está desarrollando su actividad normal, sino que se está Claro. liquidando. Se está liquidando. Exacto. Es Sí, se pone simplemente en pausa todo el proceso de todas la las, sociedad, claro, todas las actividades, sí. exacto, ya está, se Para ponen en, dedicarse de lleno a lo que es la liquidación. exacto. Ojo, puede haber algún tipo de actividad, puede haberla, pero es simplemente mínima y a los efectos de liquidarla, nada más. Bien, bueno, las felicito, chicas, las felicito, Gracias, profe. muy claro.
Bueno, ahora vamos a... Una compañera tiene una duda respecto al SRL en el chat. A ver, vamos a verlo. Esperen un segundito. Casi no. Sí. En ese caso, ¿a quién le quedan los bienes que el ausente tenía en la sociedad? En el caso de qué, de muerte, Manuela, a ver si está por ahí. Bueno, si la pregunta es, ¿qué pasa con los bienes en el caso de que uno de los socios muere? La respuesta es simple. Si yo me muero y era socio de una SRL, ¿a quiénes pasan mis bienes? A mis herederos. Sencillo. Si la sociedad en 3 o 6 meses no puede solucionar la situación, bueno, va a tener que ver si la pasa a disolución, ¿sí? Por una causal de resolución insubsanable, pero lo que son los bienes del socio, obviamente pasan a titularidad ¿de quién? De los herederos. Si esa sociedad se tiene que disolver por la muerte, ¿qué va a ocurrir? Que en la etapa de liquidación, cuando se liquide, se paguen las deudas y se distribuya el remanente de los activos, la parte que le corresponde a Gastón, ¿a quién va a ir? A los herederos. Se va a tener que depositar en una cuenta judicial en la sucesión de Gastón, y mis herederos van a tener que pasar un día a buscar un cheque para llevarse el dinero que quedó por el proceso de liquidación de la sociedad en la cual yo fui parte. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, bueno, vamos ahora, no sé quién quiere seguir, si Sofía o Linda. Tenemos más o menos, bueno, un ratito todavía. Pero, quien ustedes quieran. Sofi, ¿qué tiene? ¿Sociedad anónima? Sociedad No, anónima nosotros somos simplificada. Ustedes de la simplificada. unipersonal. Sociedad anónima, porque la mía va justo después y tiene que ver también con la sociedad anónima. No. Tenés directamente vos, Linda. Sociedad anónima unipersonal. Ah, bueno, profe. ¿Querés Presente. arrancar vos? Sí, no hay problema. Bien, bueno, vamos por unipersonal. ¿Se ve ahí, chicos? Bueno, en mi caso entonces presentaría sociedad anónima unipersonal. Profe, continúa. Perfecto. Linda, vos, me parece que cuando vos quieras que yo avance de diapositiva, me avisás y yo lo voy pasando, lo voy adelantando. Dale. Avanza, profe. Profe, igual póngalo grande como presentación, porque figuran ahí del costadito también. Ah, sí. ¿El profe nos escucha? No. Ahí, perdón. Ahí yo lo veo bien. Ahí lo ves bien vos, Linda. Sí, profe, decía Sofi si lo puede ampliar para que no se vea la barra del costado. Ahí vos sabés que no, yo acá lo tengo, a ver ahí. Porque Entonces- póngale habilitar edición, en donde está esa Ah. línea franja amarilla, y haga la presentación. El tema es que yo acá lo veo perfecto. Así, me ocupa toda la pantalla, Sofía. Ah, ¿Ustedes bueno. ahí Bueno. lo ven muy chico? Aquí se ve chico, sí. A ver, bueno, espera que trato. Porque en la anterior se veía bien. Sí, el anterior se veía Sí. bien. Bueno, veamos. Ahí se ve bien, Linda. A ver, decime.
Se ve igual, profe, pero si todos lo ven, ya está. Pero, che, ¿sabes qué? Está bien. No veo cuál es la diferencia yo desde acá. Te digo francamente. Me da pena. Pero bueno, si ustedes ven más o menos hay algo, seguimos. Sí. Bueno, ¿ven todo? Sí. Sí. Esperá, arranco por ahí. Ley 19.550. Bueno, dale. Sí. Igual, ¿ya avanzaste a la de ley 19.550? Porque no se ve. Está ahora, justo ahora. No, profe, yo no la veo. Yo me quedé en sociedad anónima unipersonal en la presentación, o sea, no sé si los otros ven. Exactamente igual, sí. Claro, o sea, En la primera. claro, tiene que sí o sí habilitar la edición porque creo que si no, no se va a poder ver. A ver. Ahí ya la habilito. Bueno, a ver, aguardame un cachito ahora. Cosas de la virtualidad. Sí, 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 sí. Creo que ahora sí, lo van a ver bien. A ver. Sí, profe, ahora, bueno, había avanzado. Sí, ¿Ahora ahí sí? está. Ahora Bien. sí, perfecto, gracias. No, por favor. Tenía razón Sofía, tenía razón Sofía. Me faltaba algo. Sí. ¿Listo? Bueno, como decía entonces, en este caso vamos a presentar lo que es la sociedad anónima unipersonal. Esta tiene surgimiento básicamente a partir de la ley 19.950, que fue aprobada en lo que sería el nuevo Código Civil y Comercial, y por ello, bueno, fue posible lo que es la creación de las sociedades con un solo socio. Esa es la diferencia con las demás, ¿sí? Profe. En este caso, bueno, como mencioné, se da esta nueva oportunidad a partir de lo que sería, digamos, esta ley en el Código Civil y Comercial, y permite que, bueno, esta sociedad se forme solo por una persona que va a aportar lo que serían bienes de producción o intercambio de otros bienes o servicios. Y, bueno, la diferencia, como mencioné, es que antes, para constituir, digamos, una sociedad, debían reunirse por lo menos 2 personas. Entonces, en este caso, una característica es que va a estar sí o sí constituida por solo una persona. Pase, profe. Bueno, en este caso, como características, como ya mencioné también, se va a admitir lo que es la sociedad de un solo socio, pero solo se podrá constituir como una sociedad anónima, ¿sí? O sea, va a estar ligada en esa parte. Después, todo lo que sería esta denominación social debe contener la expresión de sociedad anónima unipersonal en la abreviatura o la sigla SAU. O sea, así como en la SRL se debe inscribir y tener lo que es esa abreviatura, en este caso también, ¿sí? Y en este caso también puede incluir lo que sería el nombre de una o más personas, ¿sí? Eso también. Después, como tercera característica, bueno, hay un socio único. Este no podrá ser de una sociedad unipersonal únicamente, por esto que mencioné que debe estar ligada a la sociedad también anónima, es decir, que solo puede estar constituida por una parte física o por otro tipo societario, ¿sí? Después, bueno, la cuarta, en cuanto a lo que es el capital, debe ser integrado totalmente por un acto constitutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, a diferencia de las otras sociedades, ¿sí? Anónimas puntualmente, no se va a admitir, por ejemplo, que haya un aplazamiento de lo que sería un pago de 75% del aporte de las sumas de dinero que se den en la constitución de esa sociedad. Después tenemos la reducción a 1 del número de socios, que en este caso sería una característica puntual porque no es más causal de disolución en este tipo de sociedad. Y esto tiene que ver con que son un tipo de sociedad personalistas y básicamente, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con la transformación de las acciones, del capital, en esas sociedades unipersonal y, digamos, se puede decidir una solución en el término de 3 meses. Eso.
Después, la sociedad, bueno, se encontrará bajo fiscalización estatal permanente, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que va a haber un control, ¿sí? Puntual por parte de una autoridad que va a controlar lo que sería, digamos, los bienes como tal. Puede ser alguna persona de lo que es la justicia, la dirección provincial, y lo que va a hacer es básicamente controlar el funcionamiento tanto de la disolución, si se llegara a dar, como la liquidación también. Siguiente. Tomo la palabra un segundito. Cuando Sí. habla del tema de capital integrado, recuerden que la ley 19.550 establece que en muchos tipos societarios uno depositando en la cuenta bancaria el 25% tenía un plazo para depositar el 75% restante, que es de 2 años. En el caso de la SAU, el aporte es total. Uno tiene que depositar la totalidad del capital o del patrimonio que figura en el contrato constitutivo. Y respecto de la fiscalización estatal permanente, es que está sujeta a los máximos controles por parte del Estado. ¿Está? Y por último, el punto 3, esto es que el socio único no podrá ser una sociedad unipersonal, significa que, por ejemplo, yo, Gastón, constituyo una SAU que se va a llamar Gastón Daneri SAU, supongamos. Después, yo como persona jurídica, Gastón Daneri SAU, no Gastón Daneri persona humana, sino yo, Gastón Daneri SAU, no puedo crear otra sociedad anónima unipersonal. ¿Me explico? No puedo hacer una sociedad anónima unipersonal y que después la sociedad anónima unipersonal cree otra. Eso es la limitación que establece la ley. ¿Está? ¿Listo, Linda? ¿Seguimos? Lo único, Linda, mirá que tenemos 10 minutos. Yo para darle tiempo a Sofía, porque si no nos va a matar. Sí, profe, si quiere continuamos con 2 más, las digo rápido, así sigue. Dale, dale. Listo. Bueno, aquí básicamente menciona los requisitos ante la ley, cómo se debe conformar, formulación de constitución, tiene que llenar un formulario en la FIP, más la copia de la constancia para la presentación ante dicho organismo. Después tiene que haber un dictamen de precalificación profesional para ver si es apta o no esa constitución de esa sociedad. Después se realiza un contrato constitutivo, luego una declaración jurada de la persona expuesta políticamente, que sería este único socio, y después la acreditación de la integración del 100% de los aportes, que era lo que usted mencionaba anteriormente. Después la constancia de publicación de edictos. Por otro lado, la documentación que acredite la constitución de la garantía de los administradores de dicha sociedad, y el comprobante de pago de la tasa de constitución. Sigue, profe. Bueno, aquí en este caso puede ser, digamos, tipo esta sociedad, no, básicamente la sociedad unipersonal solo puede formarse como sociedad anónima, ¿sí? Por eso está ligada, y es decir que, bueno, como una sociedad en este caso, el capital está representado por acciones, y ese capital está representado por un porcentaje digamos, del que actualmente sería el socio. Y pues, si quiere adelante, la siguiente. Esto es un poco como las características que ya mencioné, más el gobierno, los órganos y demás. No sé, que la exponga o sigo a ventajas y desventajas y le doy la palabra a Sofía. Sofía, si no, si querés, yo después creo rápidamente un Zoom y das la clase vos, igual lo que te lleve. Yo para que no Sí, se como diga, profe, nosotros estamos, yo estoy con Gisela Roldán, estamos juntas, igualmente, si no, tenemos 5 minutos porque es algo simplificada. No, quédate tranquila. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Porque son 5 minutos, si no te voy a tener a las corridas, Sofía. Terminá vos esto, Linda, explicá esta parte y yo después creo un Zoom y se los mando rápidamente al grupo, se conectan y das la clase de vos, Sofía, tranquila. Y después ya... Dale, Sofía. Dale. Estamos todos en tu clase. Bueno, y en esta parte, bueno, playa un poco lo que serían los órganos de gobierno, la administración, la representación y la fiscalización interna de lo que sería la sociedad. Ya mencionamos, bueno, en las características anteriormente, estas características particulares, las que mencioné al inicio. Después, en cuanto a lo que es la Constitución, estas debe contener, digamos, ya mencioné también que la expresión, la abreviatura en su, digamos, Constitución, esta de SAU. Después, en lo que es la representación del capital,
debe ser importado, como mencioné, la totalidad de lo que es el aporte del 100% cuando se constituya y se realice esa sociedad. Después, en cuanto al régimen de responsabilidades, limita lo que sería al capital comprometido, es decir, el 100% de lo que sería, no sé si contribuya, digamos, el socio al inicio de esa sociedad. Bien, el patrimonio. Bien. El patrimonio en sí, el patrimonio. Y en cuanto a la administración y representación, al margen de que sea solo una persona que la constituya, bueno, se debe asignar lo que sería, digamos, un directorio de por lo menos 3 miembros. Respecto a lo que es el gobierno, bueno, se requiere lo que es la realización de asambleas, ¿sí? A pesar, como mencionamos anteriormente, si bien es unipersonal, tiene, digamos, estas ventajas de que la puede controlar únicamente una persona, también se requiere que, bueno, se convoquen a otras personas para tener, digamos, una estructura de gobierno. Y por último, bueno, la finalización, que esto del contralor, que también ya lo habíamos mencionado, se debe asignar, digamos, a una persona, máximo 3, creo, en este caso sí 3, y estas directamente van a hacer lo que es la fiscalización permanente, el control ya mencionado, a cada uno de lo que serían, digamos, el funcionamiento y la disolución de liquidación también. Bien. Profe, no, y ya Mira, termino. me parece muy importante que lo tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense, me quedaría pendiente, después lo vamos a ver al final, bueno, en la clase de Sofía, un ratito, la importancia, quedan 3 minutos, la importancia de analizar la SAU y la SAS a partir, digamos, de la interpretación que uno hace de la sociedad anónima simple. ¿Por qué? Porque este tema de la fiscalización permanente del artículo 299 establece que en una sociedad anónima normal, cuando digamos, supera un límite de capital social, ingresa en una instancia de control permanente por parte del Estado. ¿Qué significa? Que una sociedad anónima que tiene un capital muy grande es controlado en forma permanente por el Estado. En cambio, en la SAU ingresa directamente a control permanente, desde el momento de la Constitución. Y algo no menor es que en la sociedad anónima normal, el aporte de capital es del 25% y ese plazo de 2 años para constituir el remanente del 75%, y en la SAU no, en la SAU tiene que depositarlo entero rápidamente al momento de la constitución. Pero, con este dato fundamental, que es que yo soy socio unipersonal, pero el órgano de representación y administración está conformado por un directorio de 3 miembros. O sea que yo tengo que, en el contrato constitutivo, nombrar 3 personas que van a conformar el directorio. Y además, tener una sindicatura, que es un órgano de fiscalización interna, de al menos 3 miembros que van a ser los que van a controlar el funcionamiento de la sociedad. Bien, me parece muy pero muy bien. Recuerden que la forma de constitución es por escritura pública, siempre la sociedad anónima es por escritura pública, no es como la SRL por instrumento privado certificado, sino que siempre es por escritura pública. Y después, el resto, bien, perfecto. Bueno, ¿queda alguna pantallita linda o ahí terminó? Una chiquitita y ya termina, profe. Y seguimos con... Bueno, y por último tenemos las ventajas, no sé qué pasó ahí, ventajas y desventajas, que bueno, por un lado las ventajas permite que cualquier persona pueda ser parte de lo que, o sea, separar lo que sería, digamos, la parte de su patrimonio para dedicarlo a una actividad comercial. No solo esa, sino que asimismo va a tener mayor control y autonomía para tomar decisiones y obviamente las decisiones sobre los ingresos, los gastos y digamos las finanzas de la empresa en sí. Bien. Y después, desventajas, bueno, el propietario solo es responsable de todos los pasivos, incurrido también lo que sería el negocio, es decir que si el capital de la empresa no puede hacer frente, digamos, a alguna deuda, es el socio el que va a tener que responder con sus bienes personales. Eso es todo. Bien, bueno, me parece muy pero muy bien, ya se está por cortar. Yo ahora voy a crear una nueva clase para terminar lo de Sofía. ¿Les parece? Listo. Sí, ahí nos subimos. Gracias. Bien, ¿Lo manda al grupo, profe? lo ¿El manda al link? grupo, sí, lo manda al grupo. Te felicito, Linda, perfecto. Muy pero muy pero muy pero muy bien. Gracias, profe. Yo ya voy a ir creando la clase.